En manos del presidente de la República, la extradición del Chapo Guzmán. Resguardado por el ejército, cede Cuauhtémoc Blanco a la operación del mando único en Cuernavaca. Abordaremos el tema. Y en Red 3.0, Twitter cambia sus reglas para evitar violencia o incitación al terrorismo. Todo lo que dicen que hacen y cómo se mueven los políticos tiene una meta: ganar 2018. Esto es Red Política, una producción del Universal y Proyecto 40. Saludamos a quienes nos ven en Ciudad Juárez, Chihuahua, a través del canal 11.2. El fin de semana, Joaquín El Chapo Guzmán fue notificado de 2 procesos de extradición a Estados Unidos, que es justamente lo que él quería evitar con su fuga. La ley otorga al presidente Enrique Peña Nieto facultades discrecionales para extraditar a un delincuente si considera que existen razones excepcionales para ello. México ya inició el procedimiento para entregar a Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos. Ahí, el capo tendría que responder a los delitos de asociación delictuosa para importar y poseer cocaína con la intención de distribuirla, delincuencia organizada, delitos contra la salud, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas de fuego. La PGR anunció este fin de semana el inicio del proceso de extradición en su contra. El 16 de junio y el 31 de agosto del año pasado, el gobierno estadounidense presentó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores las peticiones formales de extradición. El procedimiento de extradición tiene varias etapas. ¿Se pueden agilizar? Va a depender muchísimo de lo que haga Estados Unidos. De las 2 peticiones de extradición que la PGR ya están activas, se refieren solo a los casos que están en San Diego y en El Paso, Texas. Hay otros casos en Illinois, en Florida, en Nueva York, que aún no han sido motivo de peticiones de extradición. No sabemos si Estados Unidos lo va a pedir para que enfrente también esos procesos. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley General de Extradición, el Ejecutivo puede, en casos extraordinarios, entregar a una persona a un país requiriente. Eso se ha manejado como una posibilidad que hay que dejar muy en claro. El artículo se refiere a ello, pero no significa que la persona quede desprotegida, es decir, que no se le lleve ante un juicio. En un país que se ostenta como un Estado de Derecho a nivel nacional e internacional. La dependencia dio a conocer que el 25 de junio y 3 de septiembre pasados, la Cancillería determinó que las peticiones de Estados Unidos reunían los requisitos, por lo que fueron turnados a la PGR. Una vez notificado, el reclamado contará con un término de 3 días para oponer excepciones y 20 días más para aprobarlas. Mientras el narcotraficante estuvo fugitivo, su defensa tramitó amparos en contra de su extradición. Sin embargo, de acuerdo con la PGR, ninguno de esos amparos impide que el proceso se lleve a cabo. Esto debido a que algunos amparos que solicitó fueron sobreseídos, mientras que otros siguen en trámite. Él, como todo ser humano, tiene derechos humanos y por lo tanto tiene derecho a defenderse y a alegar lo que a su derecho convenga. Entonces, el gobierno debe de ser muy cuidadoso en cómo implementa esta extradición. Tras la segunda fuga del Chapo, en julio de 2015, México modificó su política de extradiciones. Mandó a Estados Unidos a 13 criminales de alta peligrosidad, entre ellos a Edgar Valdés Villarreal, conocido como la Barbie. Tania Gómez, El Universal TV. 2016 empezó movidito en materia de seguridad. Y en ese y otros temas, estas son las predicciones de Paco Vaca.
Entre las armas que se decomisaron a los sicarios que resguardaban al Chapo, había un lanzacohetes, lo que nos da una idea de hasta dónde podían llegar para evitar su recaptura. Pero otros cárteles como el Jalisco Nueva Generación ya han usado lanzacohetes, como ocurrió en mayo pasado cuando derribaron un helicóptero de la Sedena. Eso se llama narcoterrorismo. Aunque no lo crea, el terrorismo no solo está en el Medio Oriente, en Europa o en Estados Unidos. Y a propósito de terrorismo, Twitter cambió sus reglas de uso. Twitter tomó medidas tras los ataques terroristas en París y California perpetrados por seguidores del grupo yihadista Estado Islámico. Modificó sus normas de uso luego de que se le criticara por no haber hecho lo suficiente para impedir que el Estado Islámico utilizara esa red social para difundir su propaganda y reclutar miembros. Prohibió las cuentas cuyo principal propósito es incitar al terrorismo o al daño a otros sobre la base de amenazas. Las nuevas reglas establecen que los usuarios no pueden promover la violencia, incluido lo que llama promoción del terrorismo, ni pueden incitar o involucrarse en el abuso o acoso contra otros. Twitter utilizaba anteriormente una advertencia más general que prohibía a los usuarios amenazar o promover la violencia. Megan Cristina, directora de Seguridad y Confianza de Twitter, señaló en una publicación que, como siempre, la red acepta y alienta las opiniones y creencias diversas, pero seguirán tomando medidas contra las cuentas que crucen la línea y cometan abusos. Legisladores del Congreso estadounidense propusieron en diciembre un proyecto de ley que exigiría a los operadores de redes sociales que informen a las autoridades federales de cualquier actividad terrorista que detecten, mientras que Francia aprobó medidas de emergencia para cerrar sitios web o cuentas de redes sociales que inciten a acciones terroristas. Esto fue Red 3.0. El crimen organizado y la violencia desafortunadamente no se terminan con la recaptura del Chapo. Es un problema nacional y para muestra uno de varios botones. El estado de Morelos, con el homicidio de Gisela Mota, alcaldesa de Temixco, y la disputa verbal y política entre Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco por el mando único. El exfutbolista finalmente aceptó su aplicación. ¿A cambio de qué? De que 7 soldados y 2 unidades de artillería lo custodien las 24 horas del día. Morelos inició el año en el ojo del huracán. Saltó a las primeras planas tras el homicidio de la edil de Temixco, Gisela Mota. En medio del debate por el rechazo de Cuauhtémoc Blanco, edil de Cuernavaca, a la ratificación del mando único, el gobernador Graco Ramírez impuso por decreto el 3 de enero el modelo policial en 15 municipios. Tomé la decisión yo de presentar los decretos y asumir esto, porque de otra manera íbamos a estar en una confrontación que abría la puerta para que los delincuentes actuaran. Ramírez señaló que personajes como Federico Figueroa, presunto cabecilla del grupo delictivo Guerreros Unidos, estarían detrás de Blanco. Es más que evidente que esos personajes que están acompañando hoy a Cuauhtémoc tienen relación profesional como abogados y familiar con el propio Federico Figueroa. Morelos se convirtió en febrero de 2013 en el primer estado del país en implementar el mando único policial, esquema bajo el cual policías estatales y municipales operan en una sola corporación y bajo un mismo mando. Entonces, los 33 alcaldes acordaron firmarlo. Unos días después, el ex procurador estatal Rodrigo Dorantes fue víctima de un atentado en su contra, donde policías estatales habrían disparado contra el convoy en el que viajaba el funcionario. 3 de sus escoltas murieron. La entidad es disputada por grupos de la delincuencia organizada como son los Rojos y Guerreros Unidos. Estos últimos identificados como los autores de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero. Y algunos datos de inteligencia que nos confirmaban que había, ya con la información nuestra, presiones serias a varios presidentas y presidentes de parte de los grupos delincuenciales Guerreros Unidos y los Rojos, y querían echar atrás el mando único.
Yo tampoco voy a querer el mando único, creo que la gente no está contenta con el mando único y en eso vamos a trabajar. No es una estrategia que esté sujeta a negociaciones. Yo veo una necedad poco entendible o un tema de querer negociar la seguridad pública. Antonio Guzmán, camarógrafo, Tania Gómez, reportera, El Universal TV. Por cierto, Cuauhtémoc Blanco pretendía llegar a salvar a Cuernavaca de la operación del crimen, pero nunca dio a conocer cómo lo haría sin el mando único. Esta semana se subió a la resbaladilla de Arturo Vega. Más rápido que sus ideas. Hoy consolidamos la voluntad de un pueblo que confía en los ciudadanos, como ustedes. Terminaremos con la división de grupos. Más poderoso que el mando único. Sí, eso es lo que voy a hacer, eso es lo que voy a hacer, me voy a poner a trabajar. Yo tampoco voy a querer el mando único, creo que la gente no está contenta con el mando único y en eso vamos a trabajar. Capaz de amenazar a quien no comulgue con él. Yo convoco a Cuauhtémoc Blanco a que no tenga expresiones oeces. Quien tiene una responsabilidad de gobernar no puede estar planteando que les va a romper la madre a quien no está de acuerdo con él. El miedo no lo detiene. ¿Tengo los pantalones bien puestos? Sí tengo miedo, y por mi familia, y por la gente que está al lado mío. Pero los tengo bien puestos y que con eso vamos a salir adelante. ¡Miren! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! Es el Cuau. Es la cumbia del Cuauhtémoc. El Demo es el hombre que llegó a la presidencia municipal de Cuernavaca tras renunciar al fútbol. Sus peleas pasaron de las patadas en la cancha al campo de la política. No ha presentado una estrategia de seguridad. Por el contrario, se ha enfrascado en una discusión con el gobernador de la entidad, Graco Ramírez. No sabemos quién ganará, pero los cuernavaquenses siguen esperando que sus gobernantes resuelvan el principal problema que aqueja a esa ciudad, la seguridad. Joaquín El Chapo Guzmán apareció por 4 años consecutivos en la revista Forbes, que enlista a los hombres más ricos del mundo. En 2012, Forbes estimó en $1,000 millones la fortuna del criminal y hasta en $40,000 millones el lavado de dinero que realizó en 2008 tan solo en Estados Unidos. En la ya multicitada conversación con Sean Penn, gestionada por Kate del Castillo, El Chapo reconoce por primera vez y de viva voz ser el mayor proveedor de heroína, metanfetaminas, cocaína y marihuana de todo el mundo. Por eso lo quieren juzgar en Estados Unidos. Por cierto, la intervención de Penn y del Castillo, a quienes ya se les investiga por parte de la PGR, seguirán siendo tema de debate. ¿Usted qué piensa sobre esto? Círculo Editorial Azteca y Ediciones Castillo Macmillan le presentan la colección de libros Los Navegantes, una selección de autores clásicos de la literatura mexicana y universal como Sor Juana Inés de la Cruz y Virgilio, entre otros. Hasta la próxima.